and all other negotiations we are discussing now to strengthen, how to strengthen our warriors and give our people the opportunity to live normally. We will talk about this today at the meeting of the Ukraine NATO Council, and we are counting on strong decisions. Air defense, F-16s, the permission to hit Russian territories exactly where they are. We will discuss these issues today. Anyway, we will raise up this topic. We already have a decision regarding the NATO mission for Ukraine. This will help us train our soldiers faster and more efficiently, equip our brigades and develop our defense forces more effectively. We have clear annual financial commitments already in our agreements, as Secretary said, $40 billion, and it's crucial to maintain such support. And all this will help curb Putin's appetite for aggression. And one more thing. We have strong warning regarding the irreversibility of Ukraine's movement towards NATO. Every step truly brings us closer to membership. We are doing and will continue to do everything to ensure that the day comes when Ukraine is invited and becomes a NATO member. And I am confident we will achieve this. Thank you for your attention. Thank you for your support. Thank you. Yes. Slava Ukraini. Thank you. We have very limited time, so we're only going to take 3 questions because we have to have the NUC start very soon, after which, of course, there will be a statement and there will be another opportunity to engage with the media. I'll start with Reuters. Thank you. Sabine Siebold with Reuters. SecGen, CNN has a report saying that the US and Germany foiled a Russian plot to kill the CEO of German arms maker Rheinmetall. That's the company that's producing artillery shells for Ukraine. Can you confirm that there was such a plot? And who were the other defense industry targets? And what measures will NATO take in response to this? And President Zelensky, if I may, another summit is coming to a close and NATO has still not offered a political invitation to Ukraine to join. Do you see this as a defeat? And the second question, Russia has been slowly advancing in the east for months. When are you going to stop Russia's troops? Thank you. Well, I can start to answer the first question by saying that I will not go into that specific report. What I can say is that we have seen a pattern, a Russian campaign organized by the security services to conduct hostile actions against NATO allies across the alliance, with sabotage attempts, with cyber attacks, with arson, with different types of hostile actions against NATO allies. And these are not standalone incidents. These are part of a pattern, part of an ongoing Russian campaign. And the purpose of this campaign is, of course, to intimidate NATO allies from supporting Ukraine. What we have seen over the last months is that NATO allies have not been intimidated. NATO allies are actually stepping up their support, delivering more aid to support to Ukraine, and today we agree a package with a NATO command for Ukraine, with a long-term financial pledge for Ukraine, with more immediate support, with the new Patriots and ammunition to Ukraine, and with the bilateral security agreements on top of everything we do to enhance our interoperability with Ukraine. So yes, we see a Russian attempt to intimidate us from providing support, but we see that it has, if anything, the opposite effect on NATO allies. They're actually stepping up their support for Ukraine. Let me add one more thing, is that we have seen arrests across the alliance, in the United Kingdom, in Germany, in Poland, in the Baltic countries, following these hostile actions. And of course there are ongoing legal processes, and what NATO does is also to increase intelligence sharing to help allies to protect against these actions. Thank you so much for your questions. So first of all, we are very close
to our goal. I think next step will be invitation, and after that will be membership. It's understandable that we will not be in NATO till the war will be in Ukraine, but I hope that we will prevail. And today I see successes for our people, our families, for them, especially after this brutal attack on our hospital, children's hospital. I think we are not thinking in Ukraine about wording which are close or not close to NATO. We are thinking about real strong steps from very strong people. And we had this speaking about the war, you can't even sometimes use the word success. Because success, it's no war in your country, in your life. Success when you don't lose your family. That is success. And to survive and to win this war, it will be. That will be a real success for us. And I think we have to stop speak that for Ukraine, the membership in NATO, this is success. I think this is success for both of us. Pues importante lo que están diciendo en este discurso en el que se muestra un compromiso financiero de 40 millones para apoyar a Ucrania y en el que Jens Stoltenberg ha anunciado un acuerdo financiero significativo para entrenar y equipar las fuerzas de Ucrania, crucial esto para contrarrestar la agresión rusa. Además, hay decisiones clave sobre la membresía de Ucrania en la OTAN y es que Volodymyr Zelensky reafirmó el compromiso de Ucrania para seguir avanzando hacia la membresía plena en la OTAN, confiando en que este objetivo se alcanzará. La campaña rusa de intimidación y respuesta de la OTAN, según Stoltenberg, es una campaña organizada para intimidar a los aliados de la OTAN mediante ciberataques y otras acciones hostiles, lo cual ha resultado en un apoyo mayor a Ucrania en vez de amedrentar un poco a la OTAN y a la Unión Europea. La OTAN, de nuevo, decíamos que apoya nueva ayuda inmediata para Ucrania a través de los Patriot y otros recursos. La OTAN ha acordado proporcionar más apoyo inmediato a Ucrania, incluyendo sistemas de defensa aérea, como digo, Patriot, y recursos esenciales. Y por último, comentaba la solidaridad que la OTAN está teniendo a la agresión rusa, y es que se ha demostrado una mayor unidad y determinación en el apoyo a Ucrania, reforzando la protección y compartiendo la inteligencia entre países aliados. Sigue habiendo un montón de preguntas, un montón de cosas. Vamos de nuevo con ese directo tan importante. Launched by Russia against a democratic friendly neighbor Ukraine. Russia invaded Ukraine. That's Rusia ha invadido Ucrania y según la ley internacional Ucrania tiene el derecho para defenderse y todos los miembros de la OTAN van y el derecho de poder defenderse. And therefore, allies have reduced. Some allies have not imposed any restrictions at all. It varies a bit between allies, but allies have reduced the restrictions on the use of the weapons delivered to Ukraine. And this has enabled Ukraine to strike legitimate military targets on the territory of Russia. I think it's also important to understand that al principio de la guerra, la mayor parte de las agresiones se realizaron en Ucrania. Desde que Rusia abrió la nueva frontera en Kiev, military targets, missile launchers or airfields which are conducting attacks against Ukraine is to hit military targets on Russian territory because the front line and the borderline is more or less the same. And therefore I welcome that allies have loosened their restrictions, and there is no doubt that Ukraine has the right to use weapons. They have received their own weapons, but also weapons that have been donated by allies to hit legitimate military targets on Russian territory. Okay, last one to the BBC. Thank you very much, Jonathan Beale. President Zelensky, first of all,
have allies loosened restrictions on long-range weapons being used inside Russian territory to hit Russian military targets, or are there countries that are still not doing enough on that? And then separately, I'd like to ask you, you were recently visited by Viktor Orban, who then went to President Putin. Today we hear Viktor Orban is meeting President Trump. Are you worried he's doing backroom deals without you knowing what's going on? Then I'd like to ask the Secretary General the same thing. Did you know he was going to see Trump? Do you know what he's going to talk about? And then just finally, Secretary General, on the decision by the US, the agreement between the US and Germany to allow long-range weapons, US weapons, to go into Germany from time to time, is that likely to antagonize Russia, or do you think it is a smart move? And if so, why? Thank you. Okay, thanks so much. First of all, answering on your question, first part of your question and previous questions of the lady. So, we, of course, if we want to win, if we want to prevail, if we want to save our country and to defend it, we need to lift all the limitations. I spoke about it with partners, with UK leader, with United States President, with Secretary, all of that. And I will rise up this topic with very concrete facts. We understand where they stay. We understand from what military base they attack us. And if they attacked us and killed our children in the hospital, that is crazy question why we can't answer and attack this, especially this person, this military base, where from these guided bombs from jets or missile came, targeted us, killed our children. So for me, that's not rhetoric. Está justamente en este momento Volodymyr Zelensky hablando de ese ataque tan terrible justamente al hospital, hablando de cómo es muy difícil entender cómo un misil ha podido no ser dirigido directamente al hospital y acabar con la vida de esos niños. Muy complicado el momento que estamos viviendo en esta cumbre. Seguimos adelante. Our friends, allies will understand all this. We've got very good messages from UK leader, and I hope that we will have we will make such decisions. And of course, again, if we really want to have Ukraine on the map and not to have Putin, who is attacked half of the planet, yes, we need to do very concrete steps, very quick steps. Frase importantísima de Volodymyr Zelensky, y ha dicho, si de verdad queremos que Ucrania siga existiendo, tenemos que dar pasos muy concretos. De lo contrario, tendremos a Putin atacando a la mitad del mundo. Desde luego, muy agresivas las declaraciones de Volodymyr Zelensky, como no puede ser de otra manera. I don't know, maybe he will come again to Ukraine. I don't know. I mean, that's between us, with all respect to everybody, with all respect to all the countries, in big and small countries, but we have to understand that not all the leaders can make negotiations. You need to have some power for this. Okay, then on the same questions. So first, I can do the last question first on the issue of U.S. long-range missiles deployed in Germany. Well, they have announced that there will be periodic deployments of these long-range conventional missiles in Germany. That's first of all demonstrates the U.S. commitment to NATO, to European security, which I think is a good and very clear and
welcomed message. Second, it demonstrates that NATO is about deterrence. The way NATO has prevented war, preserved peace, is by have at all times credible deterrence. We live in a more dangerous world. We have seen the aggressive actions by Russia against Ukraine, and therefore we have stepped up our conventional presence. We have strengthened our... Hablando Stoltenberg de la buena noticia que es que Estados Unidos ponga esos misiles de largo alcance en Alemania y que es una muy buena señal de cómo Estados Unidos sigue apoyando a la OTAN constantemente. Lógicamente dice también que la capacidad que tiene que tener la OTAN para defender sus fronteras y el territorio tiene que ser importante porque es cómo se puede amedrentar y se puede parar un poco las acciones como las que está llevando a cabo Rusia con Ucrania. Seguimos con Stoltenberg. And it's not for NATO to try to regulate the kind of travel plans for different NATO leaders. What matters for NATO is that all NATO allies agree on the policy. And we have yesterday agreed a very strong declaration from the 32 allies expressing our support to Ukraine, supporting Ukraine's territorial integrity, sovereignty, and pledging to continue and to step up our support for Ukraine. And I agree actually with what President Zelensky just said, that of course language is important, but actions speaks louder than words. So of course the language on membership, the irreversible path to membership is important, but in many ways what we do concretely together to support Ukraine is even more important. And the fact that we now are stepping up the provision of... Está hablando justamente de esa posible adhesión de Ucrania y de cómo los 32 miembros justamente han estado apoyando claramente a Ucrania, que las palabras están muy bien, está fenomenal, pero lo importante aquí son los hechos y por tanto tiene que ver mucho con la postura que la OTAN está tomando para defender Ucrania. Seguimos. And for me, actually, these actions speaks louder than the language. The language is important, but more important is actually the concrete actions we are doing together with Ukraine. And all allies have agreed on this. So that matters. That's the language from NATO, regardless of which leaders in opposition or in position different NATO prime ministers or presidents meets. That doesn't undermine or reduce the importance of what we have agreed. Yeah. Okay, thank you, Secretary General. Thank you, President Zelensky. We will see you all after the NATO-Ukraine Council. Thank you so much. Thank you so much. This is the hero. No. Pues hemos visto esa rueda de prensa tan importante en la que, bueno, pues la OTAN contaba todas esas novedades. Eran 40.000 millones, no 40 millones que he dicho anteriormente, perdonadme el error, eran 40.000 millones lo que la OTAN está dispuesta y ha cerrado en cuanto a ayudas para Ucrania. Ya habéis visto que, bueno, en este cierre de Wall Street la actualidad está encima de nosotros, nos va a pisar. Tenemos pendiente también ese discurso por parte de Vox en esta situación compleja que veremos en directo aquí en el cierre de Wall Street, porque tiene mucho que ver con las autonomías y con el comportamiento de todas las autonomías que tienen coalición con Vox. Iremos más adelante. Mientras tanto, y es que esto no acaba porque tenemos un programa que está complicadísimo con todos estos directos, pero creo que os va a gustar mucho. Vamos a ir directamente a los gráficos, a ver cuánto nos queda en principio para saber cuánto es el cierre de Wall Street. Ponedme el reloj, por favor, compañeros. Vamos un momentito a ver esos gráficos, dame un segundo que lo coloco bien, a ver si podemos ir a los gráficos, un momentito, justo se me acaban de ir, nada, son 2 segunditos y os los pongo enseguida. Es importante ver cómo se está comportando Wall Street en este momento porque efectivamente hay un montón de impulso, esa complacencia de la que llevamos hablando todos estos días, se está viendo de manera muy clara. Y evidentemente, bueno, pues tenemos que dar informe de esto. Ahora sí, por favor, si me podéis pinchar los gráficos. Aquí tenemos justamente el Dow Jones de industriales en primera plana y lo vemos en esta subida. Recordad lo que comentábamos ayer, toda esta complacencia, toda esta indecisión que había dentro del Dow Jones, finalmente
se resolvió ayer con una subida importantísima, que hoy vemos de nuevo la continuación de esa subida con los 39.798. ¿Que cómo está el S&P 500? Pues si uno sube, el otro baja. Recordad que llevamos unos días con esa correlación negativa. Cuando el S&P y el Nasdaq suben, el Dow Jones de Industriales baja. En este caso hemos visto esa subida importante del Dow Jones de Industriales y vemos claramente cómo se comporta el S&P 500 con una bajada importante del 0,81. Es verdad que, fijaos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 máximos históricos consecutivos. Ahí es nada. Hoy tocaba recortar un poquito, no puede ser de otra manera. ¿Queréis ver el Nasdaq? Pues muy probablemente vamos a ver una foto muy similar. Ahí lo tenéis, pero como es un poquito más nervioso, dilata un poquito más, no solamente un poquito más, sino que nos vamos a un 2,25, 2,24% abajo. Y es que efectivamente, fijaos, menudo velón en diario que se está marcando el Nasdaq. Fijaos, después de un comportamiento muy similar, con un poquito más de dilatación. Ya sabéis que el Nasdaq es más nervioso que el S&P y por tanto dilata más. Fijaos, subida aquí hace esta pequeña indecisión que vimos que en el S&P y el Nasdaq ha sido mucho más controlada que lo ha sido en el Dow Jones de Industriales, y vemos subida con máximo histórico, aquí no, máximo histórico, máximo histórico, máximo histórico, máximo histórico. Y corrección, hoy sí, señora corrección, del 2,23 en este momento. Vamos a ir un poco a la editorial de hoy. Es que hoy también tengo una editorial interesante, mientras que esperamos a ver el siguiente discurso, el siguiente directo que tenemos preparado para vosotros. Esperamos a que empiece. Vamos a ver si me da tiempo a contaros lo que está pasando. Podemos pinchar ya esa editorial. Vamos a hablar de ciberseguridad y Renko. Y es que resulta que en los días, en la actualidad, la ciberseguridad es importantísima. ¿Y por qué es tan importante? Pues lógicamente porque hay un montón de amenazas a través de inteligencia artificial, etc. ¿Qué es lo que he hecho? Fijaos, he buscado la manera de eliminar el ruido que nos encontramos dentro del mercado. Fijaos, todo esto que veis aquí no son velas japonesas, son una cosa que se llaman bloques de Renko. Y esos bloques de Renko lo que hacen es eliminar el componente de tiempo de la ecuación. Ya sabéis que normalmente las velas tienen un tiempo, representan un tiempo, nos dicen, pues es una vela que corresponde a un día, a una hora, a 4 horas, a una semana, a un mes. En este caso, los bloques se mueven por espacio de precio, de puntos. ¿Cuántos puntos se mueven? Nosotros lo determinamos. ¿Y qué conseguimos con eso? Evitar la distorsión que encontramos cuando tenemos el componente del tiempo. De tal manera que gracias a esa eliminación del componente de tiempo nos podemos ir a una cosa muy interesante, y es un ETF que engloba las empresas de ciberseguridad más importantes. En este caso os voy a hablar del First Trust Cybersecurity ETF. Y este First Trust Cybersecurity, como os digo, con el ticker CIBR, nos interesa mucho porque, en definitiva, como digo, tiene las principales empresas de seguridad, las principales empresas de ciberseguridad. Como decíamos, rendimiento reciente. ¿Cómo está haciendo este ETF su trabajo? ¿Qué es lo que estamos viendo? Fijaos en el gráfico y vamos a ver esta subida general. Vemos un canal, sobre todo una directriz alcista, y vemos movimientos muy limpios. Esto se debe a los bloques de Renko, que es como se llaman, bloques de Renko. Al tener bloques de Renko que nos miden una distancia en pips y no les importa el tiempo, el ruido de entre medias desaparece y vemos este gráfico tan claro. Gráfico claramente alcista, lo podéis ver claramente todos. ¿Qué sucede con este rendimiento, como decíamos? Claramente alcista. Crecimiento del sector. Y es que el sector de la ciberseguridad es un sector en rápido crecimiento, con un aumento significativo de la demanda de soluciones de ciberseguridad, tanto en el sector público como en el privado. Componentes de este ETF, que os he dicho que son muy interesantes. Fijaos, tenemos a Palo Alto Networks, Fortinet, Cisco Systems y varias más. Os he puesto aquí un pequeño link que podéis pinchar para ver exactamente cuáles son todas estas compañías que engloba. Fijaos que podéis pinchar y ver Broadcom, como decía,
A ver, aquí que lo veo mejor. CrowdStrike Holdings, Infosys Limited, Palo Alto, Cisco Systems, Cloudflare, Scalar y unos cuantos más. En definitiva, lo que podemos ver a través de este gráfico, justamente, a ver si lo puedo quitar y os lo pincho, aquí está. Lo que podemos ver a través de este gráfico es cómo todas esas compañías, todos esos activos dentro de un ETF, de un fondo cotizado, que al final es lo que es un ETF, nos permiten tener la tranquilidad de invertir a largo plazo. ¿Por qué nos interesa invertir a largo plazo dentro de la ciberseguridad? Porque es una tecnología, es una necesidad al alza. Recordad que ahora mismo los drivers de la inteligencia artificial tocan prácticamente todo, de tal manera que los ciberataques a través de la inteligencia artificial cada vez son más comunes. La respuesta a través de esa inteligencia artificial generativa también lo es, y por tanto las empresas de inteligencia artificial que se ocupan de la parte de ciberseguridad o que tienen dentro de sus activos una división de ciberseguridad tienen un futuro muy interesante, como podemos ver en el gráfico del ETF que os comentaba. Justamente, indicadores técnicos, y es que ya hemos comentado un poco ese impulso alcista, pero lo que a lo mejor nos habéis fijado es que tenemos una divergencia de RSI que nos marca dentro de los bloques de Renko un camino muy claro. Fijaos, ¿qué sucede en este punto concreto? Mirad. A ver si me podéis pinchar, por favor, otra vez los gráficos. Ahí está. Fijaos, dentro de este gráfico vais a poder observar aquí una línea roja. Esta línea roja es justamente una divergencia bajista que se da en concreto aquí. Se activa aquí y vemos que esto supone nada más y nada menos, a ver si lo puedo leer aquí mejor, un 32% de caída. Fijaos, un 32% de caída que habéis visto con anterioridad a que se produzca. ¿Esto qué nos aporta? Pues dos cosas. Nosotros podemos decidir si continuar a largo plazo y dejar que el ETF, porque sabemos que su sector va a tener una gran pujanza, no tenga nada que hacer, o por el contrario, trabajar en corto. Y es que a través de ETFs podemos trabajar en corto y aprovechar estos movimientos para ganar dinero. Pero no solo eso, es que si seguimos viendo, aquí tenéis esta línea verde, bull, alcista, que nos marca una divergencia que se da en concreto desde aquí. Fijaos, aquí acaba esta divergencia, línea, se activa aquí y mirad qué pedazo de subidón nos trae, y hemos podido verlo, antes de que suceda hemos podido verlo. ¿Con cuánto? Lo miro aquí, que ahí se me hace un poco borroso, 56,50% de crecimiento. Ahora mismo estamos en este punto y en este punto estamos muy próximos al máximo anterior relativo. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Esperar, ver cuál es el momento más interesante. ¿Supera esta zona? Entonces me lo planteo. ¿No supera esta zona y se queda en la parte de la media móvil? Me espero y busco un punto donde haya un soporte para entrar. Como hacemos siempre, no buscamos nunca entrar en máximos ni en mínimos. Cuando cae muchísimo, cae por algo, y cuando sube muchísimo tenemos que esperar a que se recojan beneficios, ¿vale? Por tanto, teniendo esto en cuenta, y teniendo en cuenta que hay amenazas importantes dentro de la parte de ciberseguridad y hay oportunidades también, vamos a analizar un poquito cuáles son esas amenazas y oportunidades. Si os fijáis, hay un aumento de inversión importante dentro de los ciberataques. Las nuevas regulaciones sobre protección de datos hacen que las empresas estén invirtiendo más en soluciones de ciberseguridad. Tenemos, ya me están diciendo, el directo de Josep Borrell desde la OTAN, así es que vamos a pincharlo inmediatamente. Quote from 1949. I'm going to give you a historical quote as well. This is from General Omar Bradley, who was the first chairman of the Joint Chiefs of Staff. He said this the day after the Washington Treaty was signed. In the final analysis, Western Europe can only be saved by Western Europeans, but to save themselves, they must have the will and the means to resist. 75 years later, does the European Union have the will and the means to resist an aggressor? Which aggressor? We'll start with Russia. How about that? Not bad. We'll start with Russia, of course. Look, since the Euro crisis
and the end of the Cold War, beginning of the 20th century, the Europeans, we have gone through a silent process of disarmament. Silent but continuous, because it was not war in the horizon. And we had you, the US, to protect us, NATO. So why to spend on ammunition, which is not very popular, when you can spend on increasing pensions or social security? Until 2014, then Russia took Crimea. It was our first wake up. And then the war against Ukraine directly by invading the country. And since then, we have restarted to understand that we have to have a greater capacity to defend ourselves. But there is not alternative to NATO for the territorial defense of Europe. There is the will, but certainly we are far away of having the capacity to defend the territorial, the space, the land, by our means. We need... Pues tenemos a Heather Conley que le pregunta a Josep Borrell si realmente la OTAN está en condiciones de enfrentar agresiones en el mundo. Borrell decía un poco en tono de broma a qué agresiones se refería. Por supuesto, le ha dicho que hablaríamos de Rusia en primer lugar. Y lo que nos ha dicho Josep Borrell es que la Unión Europea a principios del 2000 ha empezado a desarmarse de manera silenciosa, pero constante, porque esa unión con la OTAN y con Estados Unidos, lógicamente hacía que estuviéramos protegidos y que ese desembolso importante en defensa cada vez lo viéramos como menos necesario, de tal modo que empezamos a gastar menos en defensa y más en hacer crecer nuestras empresas y nuestro estado del bienestar, porque nos parecía imposible enfrentar ninguna guerra hasta 2014, donde sí que vimos cómo Rusia invadía Ucrania y a partir de ahí empezábamos a ver cosas distintas. Volvemos un poco a esa explicación que está dando Josep Borrell a Heather Conley. Making an important contribution. But the war itself has changed. Today is not just about tanks invading a territory, it's people invading your mind, it's colonizing your spirit, it's disinformation, it's cutting the cyber systems in order to paralyze you without sending a single bullet. The new forms of war requires a different kind of answer. And on that, we are certainly very much engaged. And I can say that we have quite good on cyber defense. We are quite good on fighting disinformation. You cannot imagine how important is disinformation. People are suffering. Pues justamente parece que Borrell estaba viendo esta editorial que hemos hecho hoy porque habla de lo importante que es la desinformación, los ataques de seguridad, de ciberseguridad y cómo a día de hoy no solamente las agresiones físicas en las invasiones de territorios, sino toda esa desinformación, ciberataques y toda la complejidad que tiene ese mundo del ciberdelincuente está actuando y que es algo en lo que la OTAN está muy centrada. Seguimos. Don't dismiss this kind of war. It's not just sending bombs and tanks. It's just sending news and occupying the cyberspace. And on that, the European Union has a certain important contribution to do. Really, the mind is the battlefield. Certainly, the citizens. Is that. It's not only the cyberspace, the deep sea. It's also the mind of the people. You see, when you go to some African countries and you see people supporting Putin, supporting what Putin is doing in Donbass, saying Putin has saved Donbass, now he will come to Africa and save us. What kind of intellectual process is behind this kind of attitude? Well, a lot of people invading the networks, a lot of people disseminating lies, a lot of people colonizing the minds of the others. Absolutely. You gave an interview earlier this week where you said the future of Europe's security will be determined in Ukraine. It's true. And I think while all of us understood that this was a very geopolitical EU for this term, perhaps its most important geopolitical act was beginning accession talks with Ukraine. But the EU is doing much more.
obviously, defense industrial capacity is essential. Help us understand how the EU as a defense actor is working towards increased industrial production. In Europe or in Ukraine? Well, both. Both. Both are going to be essential. Well, in 1 year, we have doubled our capacity to produce ammunition. When the war started, we took a dramatic decision, which was to supply arms to a country at war. Pues justo Heather Conley le preguntaba cómo es de fuerte esa capacidad que tiene a día de hoy la Unión Europea para construir armas, porque decía que el futuro de la Unión Europea se basa en este momento, y sobre todo de la OTAN, de esa defensa por parte de la OTAN, se basa en la capacidad que tenga de defender Ucrania. Importantísimo. Justamente Borrell está explicando la respuesta en este momento. When they will invade us, tell me, are you going to help us? I don't expect you to send your young people to be killed to defend Kyiv. I don't expect that. But are you going to give us the arms that we need in order to resist by ourselves? And to this dramatic question on the eve of an invasion, I couldn't give an answer because it was not so sure. But later, the European Union took the decision of, yes, we are going to send you arms. And by the time being, the US has contributed to the defense of Ukraine, I can say, with more money than the US. Not only military, but if I add up military expenditure, economic support, support to the refugees, humanitarian, economic, financial, we are at about 110 billion euros spent to support Ukraine. 40 billion of military support and the rest and all kind of support that a country needs in order to continue working. Increase our capacity, produce more. Pues justamente está explicando Borrell en esa respuesta que efectivamente cuando la Ucrania les preguntó si le iban a poder ayudar con armas para poder soportar el ataque que estaba sufriendo en este momento, Borrell decía que no sabía qué contestar hasta que la Unión Europea y hasta que la OTAN tomó la decisión de efectivamente enviar esas armas a Ucrania. Y gracias a eso empezó el proceso en el cual dice Borrell que la Unión Europea y la OTAN aportó 110 billones para poder trabajar, billones de euros para poder trabajar en esa defensa y en todo ese contexto dentro de la OTAN. Seguimos con Borrell. The front line, they identify a target and boom. They have been doing that by their own quickly. And there are more than 200 factories producing this kind of new arms, but they need financing. And that's what we are already giving to them. And part of this funding comes from the frozen assets, Russian frozen assets. You know that we have $300,000 million on frozen assets. Well, we are taking the revenues of these assets the revenues, not the capital, in order to finance the industrial development of Ukraine. This thing is very important because the war will not stop tomorrow, unhappily. So they need to be prepared on the medium term. Justamente está comentando Borrell de esos 300.000 millones que están bloqueados por parte de la Unión Europea a Rusia para conseguir que con el rendimiento de la inversión de esos 300.000 millones se pueda subvencionar el armamento y la ayuda a Ucrania. Seguimos. The arms of tomorrow. And you see young engineers and young people working on the production lines, and thanks to that, they have been able to resist. No, it's quite remarkable what the Ukrainian defense industry is producing, and hopefully Europe can produce additional weapons because to fulfill NATO's regional defense plans, the capacity needs are great. A unique capacity for everything. Let me make some arithmetic. On the new development plan that NATO is cooking, NATO needs to mobilize, to be ready to mobilize about 300,000 new troops coming from the member states of the European Union, 300,000. Today,
our armies, 27 different armies, we have about 1.5 million troops, but only about 10% of them are operational, let's say 150,000. In order to mobilize 300,000 more, it means that you have to multiply by 2, double your capacity. But these people need to be armed, need to be trained. They don't send people to the front line empty hands. Can you imagine the amount of resources that we need in order to reach this level of preparedness? This is a target for the industry. Justamente le preguntaba a Heather Conley a Borrell si realmente, estaba siendo capaz la Unión Europea de aportar todo aquello que falta, porque las necesidades son muy amplias, y hacía una referencia un poco somera a que estábamos un poco en desventaja con lo que estaba aportando Estados Unidos en cuanto a armas y en cuanto a capital. Y le estaba explicando Borrell que lógicamente están incrementando las tropas, pero que solo de 1,5 millones de tropas que tenemos, el 10% son operativas, y que eso toma tiempo. Además, incrementar eso habría que multiplicarlo por 2 y toma mucho tiempo para entrenar a las tropas, armarlas, y un capital muy importante. Por lo tanto, siguen dentro de esa explicación de lo complejo que es las necesidades que tiene la OTAN para poder mantenerse al nivel que están solicitando Estados Unidos. Instead of having 25 different types of tanks, let's look for 2 or 3 in order to concentrate the capacity and avoid having dispersion with all the logistic costs that it represents. This means having financial resources in order to implement a policy which is not to substitute the 27 different armies, but to build interoperability among the different armies, to avoid pitfalls, to avoid duplications. Maybe we have too many of the same asset, and we don't have another kind of asset which is critical. This is a kind of a puzzle. How do we go from 27 completely different? Pues a la vez que se está produciendo esto, sigue el secretario general Stoltenberg dentro de ese discurso inaugural, y vamos a seguirlo a continuación. Vamos a ver qué es lo que está diciendo. In Council, and a warm welcome to President Zelensky. Vladimir, it's great to have you here with us once again. At this summit, we are putting in place the foundations for Ukraine to prevail, to defend today and deter tomorrow. Yesterday, NATO allies adopted a robust package of practical support for Ukraine, including a pledge of long-term security assistance. Today, we will take further decisions together with Ukraine, making clear that NATO support is built to last, and affirming that Ukraine's future is in NATO. This concludes the public part of the meeting. I thank the media for joining us at the top of the meeting, and I ask you kindly to leave. Thank you. Esas eran las palabras de Stoltenberg, en las que aseguraba que el futuro de Ucrania está dentro de la OTAN, y de no ser así no podría continuar. Así es que, desde luego, declaraciones muy importantes. Volvemos con Borrell. Ya sabéis que esto no para. I don't see NATO going to the Sahel, for example. I don't see NATO going to Sub-Saharan Africa. Why not? Because it's not the scenario for which NATO was imagined, no? And we have a lot of problems there. We have a lot of problems, security problems linked with migration, linked with the military coup d'etat, has destabilized all these kind of regions. So the Europeans should be able to face by their own capacity, their own problems, and to make a stronger contribution to the common defense. Mr. Borrell, one last minute. I know we're going over time. We've been saying thank you to NATO Secretary General Jens Stoltenberg for his leadership, but let me have a moment to thank you for your leadership as High Representative. Can I ask you, what was the, yes, thank you, please. But I'm going to stick a question in there. What was your highlight? What was your low light of your tenure? In 1 minute or less. The highlight, your most favorite moment as High Representative, and maybe your lowest point as High Representative.
Da justamente las gracias por el liderazgo a Jens Stoltenberg y a Borrell como alto secretario de la OTAN y le dice cuáles han sido los puntos más importantes, cuáles han sido sus mejores momentos y sus peores momentos. 1 week after the invasion of Ukraine, when by phone I start talking with all the colleagues and to tell them, why don't we use the European Peace Facility to supply arms to Ukraine? Oh, we have never done such a thing. Well, that's the moment to do it. And we agreed in a couple of hours that we could use this money in order to supply arms to a country at war, something that has never happened before. It was a revolutionary idea, and I am very happy to be able to tell you that we managed to do that very quickly, because everybody understood that the occasion was to break taboos and to do things that we have never been before. Okay, this is not a reason for not doing it now. This was the most important moment, the worst moment. Yes, that deserves it. Well, I tell you what, I don't want to end on your worst moment. I think I want to end on your highest moment. Pues justamente estaba diciendo que cuál ha sido ese momento más importante, como decíamos, dentro del papel de Borrell como alto representante, y explicaba que esa llamada en la que propuso utilizar los fondos reservados para situaciones de paz de la Unión Europea fue algo revolucionario que no se había hecho hasta entonces y que en solo 2 horas consiguieron llegar a un acuerdo, que para él ese es uno de los mayores orgullos, que hayan sido capaces de ponerse de acuerdo tan rápido y que en tan solo 2 horas fueron capaces de llegar a ese punto concreto. Nosotros nos vamos a ir a publicidad 2 minutitos y volvemos enseguida. No os mováis porque tenemos un montón de cosas por delante. Vuélvete máster en transformar tu carrera. Obtén tu Master in Management con doble titulación de Tulane University, Estados Unidos, y de UFM, en Madrid. Open Call 2024. Aplica. Ven al Torreón. Estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Pensamos que el ciclo económico sigue siendo robusto y, por lo tanto, es un buen momento para tomar riesgo en renta variable. Bajo esta coyuntura, estos son los 3 factores a monitorizar en el tercer trimestre del 2024. En primer lugar, tanto los fundamentales como los análisis técnicos apoyan a los activos de riesgo. Las economías muestran resiliencia y la inflación es persistente, pero también gestionable. En segundo lugar, China se encuentra en un periodo de estabilización controlada. Existen señales claras de recuperación, pero es muy importante que los responsables políticos continúen apoyándola. Y por último, en tercer lugar, dada la dispersión en los mercados, este es un buen momento para las operaciones tácticas. Las empresas estadounidenses de mediana capitalización y los bonos convertibles son una buena opción en este sentido. Y desde una perspectiva sectorial nos gustan la tecnología y las finanzas.
Estamos de vuelta en este cierre de Wall Street que hoy es absolutamente trepidante con esa cantidad de directos de información que tenemos en paralelo dentro de nuestro canal de YouTube. Tenéis distintos paralelos que podéis ir pinchando todos los directos que se están sucediendo. Tenemos el directo de la OTAN, empezará muy brevemente, dentro de muy poco tiempo, el directo de Vox, en el que va a comentar cuál es la decisión que ha tomado con respecto a las autonomías y esas alianzas que tiene con el Partido Popular. Y tenemos además otro directo más que es justamente, como decía, el presidente del PP, Núñez Álvarez Feijóo, que participará también en un homenaje a Miguel Ángel Blanco. Todas estas informaciones, todos estos directos los tenéis en paralelo dentro de nuestro canal de YouTube. Así es que si os interesan podéis pincharlos igualmente. Nosotros ahora tenemos algo tremendamente interesante y es que vamos a hablar de agrocommodities, que es una de las cosas más importantes que tenemos, porque al final es cómo nos alimentamos el mundo entero. Para poder acercarnos a este tipo de a recursos tan importantes tenemos un auténtico profesional que no es otro que Pedro Nonay, experto en agrocommodities y profesor en el IEB. Pedro, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, gracias por estar hoy con nosotros. Pedro tiene 36 años de experiencia en el sector de agrocommodities, especialmente en trading y gerencia de empresa de los mercados globales de materias primas y en la actualidad, como decía, es director del programa especializado del IEB. Decíamos, Pedro, que efectivamente el sector de agrocommodities desempeña un papel fundamental en el suministro de alimentos y materias primas y que, lógicamente, emerge como un componente vital de la economía mundial, puesto que al final su contribución al PIB es significativa y diversa, tanto por los países como por las regiones. Los principales productores y exportadores de agrocommodities incluyen a Brasil, a Estados Unidos, por supuesto a China, Argentina, Australia, Mar Negro, India y algunos países de la Unión Europea que también están muy metidos. Cuéntanos un poco, Pedro, ¿cuál es tu visión global de la situación actual en el mundo de las agrocommodities? ¿Cuáles son los desafíos que enfrentamos? Pues gracias por darme la oportunidad de compartir con vosotros mi visión. Un tema muy importante que creo que es básico para poder entender las agrocommodities es que estamos en un contexto de un cambio de paradigma fundamentalmente geopolítico, y lo estáis viviendo constantemente hoy. Y en la forma en la que yo lo veo, el mundo se está fragmentando con una bipolaridad. Eso implica que tenemos que acelerar la transición energética y, fundamentalmente, en cuestión de agrocommodities, por primera vez en muchas décadas tenemos una guerra agrícola. No solo una guerra ideológica, una guerra comercial, es una guerra agrícola. El Mar Negro tiene un peso extraordinario en los flujos de agrocommodities y particularmente en el trigo, que es la madre del pan, de la pita y en muchas ocasiones de revoluciones. Estamos en un contexto realmente con muchos retos y muchos desafíos que implican en los flujos comerciales que se están transformando, los problemas de logística marítima que estamos viendo, el canal de Suez, el de Panamá y otros cuellos de botellas de logística que se pueden generar. Tenemos que pensar que podemos pasarnos 4 días sin tecnología y sin información, pero no podemos pasarnos 4 días sin comer. Y en la cadena de suministro tiene una incertidumbre permanente. Hay un puzzle en cuestiones de tráfico marítimo con opacidad que antes no vivíamos por aquello de la fragmentación del mundo. Estamos teniendo una interdependencia de países, por ejemplo, Brasil está exportando el 90% de sus habas de soja, que es proteína, a China. Entonces China no se puede poner a mal con Estados Unidos, con Brasil, con Argentina, con sus proveedores. China es la boca del mundo. Y como los productos agrícolas que se convierten en arma de negociación y arma muy poderosa hoy en el flujo geopolítico. Estos son los riesgos que tenemos, es la incertidumbre, la volatilidad en los mercados, y eso genera oportunidades, como hemos visto. Ha habido grandes actores que se han fortalecido en esta turbulencia y genera cambios
en la composición y el panorama de la industria. Se están consolidando las industrias agrícolas en el suministro agrícola. Esto es en pocas palabras, podríamos ahondar mucho más. Interesantísimo, Pedro, esa visión justamente de la fragmentación que el mercado de las agrocommodities está viviendo. Hemos visto grandes movimientos dentro de las distintas agrocommodities y me encanta ese comentario que nos has hecho de la opacidad que estamos viendo en todo lo que tiene que ver con las navieras, que empiezan a esconder esos transportes, que hacen cambios de BL, que cambia la documentación, que de repente no sabemos qué están llevando. Es una auténtica locura que está empezando a suceder por esa guerra agrícola de la que nos hablas, que efectivamente es una especie de guerra silenciosa, pero probablemente con muchísimo más calado económico de lo que quizá el inversor medio pueda imaginar, ¿no? Sin lugar a dudas, yo creo que un tercio de la población mundial se dedica a la agricultura. El 4% del valor económico mundial viene de las agrocommodities. El 23% de todo lo que se produce en el mundo entra en los flujos marítimos. Por eso tu comentario es muy acertado. Esa opacidad que deviene como fruto de la batalla y de la guerra que estamos viviendo en el Mar Negro. Hoy Rusia tiene autonomía con sus propios fletes opacos en términos agrícolas por un 75%, que no necesita fletar fuera de su entorno. Hace 2 años y medio su autonomía no llegaba ni al 20% de flota. Ha ido comprando flota. Entonces, tenemos efectos colaterales, tangenciales y directos. No quiero ser alarmista, lo único que todo eso se traduce en que estamos desglobalizando el mundo para globalizarlo de forma distinta y la eficiencia se está convirtiendo en una eficiencia diferente y hay un coste. Indudablemente hoy tenemos un coste mucho mayor implícito de lo que tendríamos en el mismo contexto macroeconómico, oferta y demanda de nuestros productos si estuviéramos en un entorno no fragmentado. Interesantísimo traer a toda la audiencia esa reflexión. Al final, cuando hablamos de esa flota opaca de Putin, esa manera de trabajar con barcos que no llevan su nombre, hablamos siempre de energía y hablamos siempre de crudo, hablamos de lo que cuesta en términos de crudo, pero claro, no nos damos cuenta que esos barcos no solamente son metaneros, no solamente son LCs, no solamente son esos barcos que transportan grandes cantidades de crudo, sino que también son barcos que trabajan mediante el transporte de agrocommodities. Cuando pensamos en el Mar Negro, en esos ataques de los hutíes, y vemos cómo los barcos tienen que rodear África en vez de pasar por distintos canales de aceptación, pensamos solamente en energía, pero no pensamos en el coste que eso tiene en la parte de agrocommodities. Me alegro muchísimo que hagas esa reflexión porque es importante traer a la audiencia un poco un contexto distinto que quizá no estamos acostumbrados a ver. Si hablamos un poco de la pandemia, que quizá ha sido un poco el inicio de esta fragmentación de la que nos hablas y que ha sido, digamos, la chispa que ha encendido algo que venía de atrás y que esas cadenas de suministro empezaban a estar afectadas desde atrás, pero la pandemia ha sido una disrupción total de esas cadenas. Dime, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo crees que realmente ese driver ha cambiado el futuro? Bueno, siendo positivo, el mercado agrícola se ha puesto en los telediarios. La gente le presta atención y espero, y esto relacionado con el programa que iniciamos pionero en España sobre agrocommodities en el IEB, que es una forma de mostrar al mundo que no somos los paletos del mundo, somos generadores de mover mercancías donde sobran a donde faltan, y eso es un trabajo implícito muy importante. La fama de las agrocommodities y de los actores para mí estaba un poco tergiversada. Obviamente todas las empresas tratan de ganar dinero, pero hay una funcionalidad intrínseca. Yo creo que se nos ha dado visibilidad, se nos ha dado importancia, y ahora lo que tenemos es que corresponder. Tenemos que atraer talento, tenemos que gestionar riesgos, que eso es implícitamente la clave del negocio. Tenemos que debatir un nuevo contexto, tenemos que regenerar ideas y
me gustaría lanzaros un concepto. Esta fragmentación del mundo está generando una asimetría. Estabas hablando de los hutíes, de los problemas del canal de Suez, pero hay que saber que el 40% del flujo todavía se mantiene por ahí, pero está en las manos asimétricas de los no occidente. Es decir, los barcos rusos, los barcos indios, los chinos pasan sin problemas y eso genera unas ventajas competitivas a ellos con respecto a Occidente, que Occidente se tiene que esforzar yendo por otras rutas marítimas a mayor coste. Entonces, lo que vengo a pasar el mensaje es que con la pandemia empezamos un concepto que yo le llamaría la asimetría en el mundo, con países con unas ventajas por fortalezas derivadas de los conflictos que hay. Entonces, esa asimetría nos va a costar mucho dinero y nos va a costar algunas veces muchos dolores de cabeza porque hay que redefinir hacia dónde vamos. Es la famosa frase del navegador cuando se pierde y dice estamos recalculando el camino. Y ese es el momento histórico que estamos viviendo. Pues sin duda es un momento histórico en el que hay que recalcular todo el negocio de las agrocommodities en el panorama global, en todo el planeta, porque al final afecta a todo el planeta y como muy bien has dicho, esa diferencia de oportunidades, de facilidades que tienen algunos países afines con esos pasos tan concretos, lo veíamos en la parte de la energía del crudo en el estrecho de Hormuz, que pueden cerrar el grifo directamente a Irán, y lo vemos en el Mar Rojo con los ataques de los hutíes por el canal de Suez. En cualquiera de los casos, lo que muchas veces se asocia a las agrocommodities es la climatología, y es que evidentemente las agrocommodities son volátiles porque no son ladrillos, no se hacen directamente en una fábrica, sino que dependen de la agricultura, y la agricultura depende en gran medida de la climatología, de la meteo que estamos viviendo. El cambio climático actualmente está haciendo de las suyas y estamos viendo efectivamente movimientos muy fuertes en el cacao, que hemos visto que se convertía de repente en un auténtico lujo, en el café. Cuéntame un poco, ¿están esas commodities ya asentando? Porque hemos visto como el café tiraba para atrás, el cacao también, se empezaban a asentar. ¿Están tomando su zona correcta o crees que por el contrario nos esperan todavía alzas importantes? Me parece muy ajustada la pregunta y la pones en la categoría de producciones tropicales con el cambio climático. Si te das cuenta dónde se produce el cacao y dónde se produce el café, es en zonas muy concretas. El cacao, de hecho, se produce 2/3 de su producción mundial y de exportación en 2 países, que es Ghana y Costa de Marfil, que ahí demuestra la vulnerabilidad en la que vivimos, ¿no? Por la concentración en la producción. Yo diría que el cacao ha habido fundamentales, llamamos fundamentales a tener razones de oferta y demanda de por qué yo creo que ha subido de una forma importante, pero subió de forma excesiva. ¿Por qué? Porque rápidamente los fondos especuladores leen la situación que existe. Y aparte hay una razón estructural. Hemos perdido cosecha por falta de las aguas necesarias, pero también una enfermedad de las plantas y la vejez de los árboles. Y eso tiene soluciones estructurales de medio plazo, no tiene soluciones coyunturales inmediatas. Entonces yo diría que el cacao ha hecho un escalón muy alto, va a tener ciertas volatilidades a la velocidad de entrada y salida de los fondos especuladores, pero hay una razón estructural de por qué ha subido tantos escalones. El pico no se justifica tanto, pero no olvidemos la elasticidad de la demanda. Y aquí las nuevas tecnologías van a entrar. La pregunta que yo me haría es, siguiendo esos productos que de pequeños todos hemos comido, como nocilla, que tiene mucho, y perdonad si digo las marcas, pero era un poco para poner en contexto, si van a encontrar sucedáneos o sustitutos. Porque cuando el precio se va al techo, la gente, la tecnología es creativa. Y la elasticidad cambia de la demanda. Entonces hay que echarle un ojo muy grande a la demanda. Y en cuanto al café, hay una situación distinta. El café, tenemos una situación de oferta y demanda. El café tiene 2 variedades, robusta y arábica.
El Robusta representa el 30 al 40% y ha habido problemas en Vietnam significativos. Solo 3 países en el mundo dominan el 75% de la producción de Robusta. Entonces, cuando hay un impacto de un problema de cosecha, ahí se manifiesta. Pero aquí le pondría otro factor de por qué el café ha estado subiendo en precio, aparte del juego de los fondos especulativos. Es un tema de que hay gente que está tomando entregas en la bolsa, esto es un tema muy técnico, que lo utilizan como una especie de protección de hedge contra la regulación de la deforestación. Entonces, estamos mezclando nuevos paradigmas en el paradigma antiguo, y cuando sube un escalón por una razón concreta, ¿qué sucede? La pregunta es, ¿se va a mantener en este escalón con cierta volatilidad del 10-15% arriba o abajo? Y yo creo que esto es un tema bastante más puntual que el cacao en cuanto al escalón, pero no podemos olvidar los efectos que se generan, por ejemplo, los conceptos de sostenibilidad, de deforestación. En el café es fundamental, porque la trazabilidad de origen a destino, el consumidor la quiere y la va a pagar. Entonces, hay gente que está utilizando ciertas protecciones. Me cuesta mucho decirlo como europeo, pero Europa se dedica mucho a regular, mientras otros se dedican a negociar otros continentes. Creo que tenemos que ser mucho más ágiles en las regulaciones, y el objetivo todos lo firmamos, el camino tenemos que hacerlo en más consonancia, porque no podemos salirnos de un contexto. Somos excesivamente reguladores. Pedro, justamente a ese punto quería llegar. Estás hablando de regulación que hacemos en Europa, efectivamente, y en cuanto a inversiones, todos sabemos que cualquier inversión tiene más o menos viabilidad, más o menos seguridad en base a la seguridad jurídica. Y es que resulta que justamente estas agrocommodities, estas materias primas de las que hablamos, carecen totalmente de esa seguridad jurídica, porque están en países en vías de desarrollo o con una política excesivamente cambiante, y nos encontramos dos tipos de demanda distinta. Una, la demanda real, en la que realmente empresas compran y venden esos commodities, y otra, la demanda de futuros, de instrumentos financieros, que lógicamente hacen que el precio también se eleve. En este contexto, que es un poco difícil de englobar de manera clara para los espectadores, dinos un poco cómo consideras que conviven esas dos demandas, la real y la que se hace a través de instrumentos financieros. Aquí hay un puente que lo hacen los actores internacionales. Es cierto, la complejidad jurídica de las producciones en los países exportadores, pero tenemos la otra cara de la moneda, Javier. No podemos olvidarnos de que pandemia, conflictos internacionales ha generado un intervencionismo masivo en muchos países. Todos tratamos de protegernos nuestros vecinos más cercanos. Entonces, esas regulaciones afectan mucho en el mercado físico, y en el mercado de futuros van desincronizados porque se miran como si dijéramos más algorítmicamente, ¿no? En el mercado físico tienes que tener presencia, tienes que tener almacenes, tienes que tener puertos, o sea, estás tocando la realidad. El mercado de futuros es un mercado mucho más líquido, entras, sales, te posicionas en el corto plazo. Tú, cuando compras mercancía en Brasil para exportar a China, tienes que tener desde el origen al destino 60 días y tienes un montón de eslabones que tienes que hacer funcionar. En el mercado de futuros es un mercado que, si tú hoy eres alcista, entras, si eres bajista te sales, tomas opciones. Son dos mercados que están desincronizados, pero al final se sincronizan en el momento de la entrega. Y otro punto importante, tenemos mercados de futuros históricos que no reflejan la realidad de los crecimientos que hay. El mercado de Chicago hoy de soja refleja el mercado de Estados Unidos, y en los últimos 10 años la producción de soja en Brasil se ha duplicado. Hoy Brasil exporta y produce más soja que el propio Estados Unidos. Entonces, ahí hay una desincronización por evolución de las producciones. Pero bueno, al final
los mercados convergen, que llamamos. Lo único es que si antes convergían en un periodo muy amplio de la negociación del mes de entrega, ahora se limita muchísimo el tiempo. Y eso genera incertidumbres, oportunidades y mucha volatilidad. Pues Pedro, como habrás detectado, yo soy un apasionado de las agrocommodities, llevo tradeándolas muchos años, me encantan y me estoy alucinando con la entrevista. Te agradezco mucho esta visión que nos estás aportando a todos y te voy a hacer una última pregunta antes de irnos, que nos quedamos sin tiempo. Cuéntame un poco, la inteligencia artificial, ahora que está en todo, ¿está afectando también a la parte agraria? Es decir, estamos viendo que hay muchísimas cosas importantes dentro de la inteligencia artificial. ¿Crees que a día de hoy ayudará de alguna manera a generar un valor agregado a todas estas agrocommodities? ¿Lo hará más productivo? Sin lugar a dudas. Yo creo que hoy estamos en una nueva era. Empezamos en una nueva era. Le llamamos a muchas cosas inteligencia artificial, luego volveremos a ser un poco más concretos, pero ¿en qué áreas lo veo? En la tecnología. Malthus se equivocó en aquello de que la producción iba a ser inferior al crecimiento poblacional y íbamos a entrar en hambrunas. Se olvidó de una cosita, la tecnología. Y la tecnología hizo todo el trabajo que él no veía. Hoy la tecnología traducida en inteligencia artificial te va a optimizar procesos productivos, te va a optimizar procesos de gestión, te va a acelerar el equilibrio de los riesgos que tomas, te va a dar transparencia, democratizar un poco la información, te va a generar eficiencias. Pero estamos, dejadme que lo ponga como analogía de la vida nuestra, en el primer año de vida y tenemos que vivir 70 años. Estamos solo empezando y soy un gran creyente de la transformación tecnológica de inteligencia artificial en el sector de agrocommodities. Pues Pedro, se me quedan un montonazo de cosas en el tintero que me gustaría comentar contigo. Esas usinas de Brasil con el Icunsa 45, esos GMO, no GMO, en base a la inteligencia artificial, cómo están empezando a funcionar. Hay un montón de preguntas que quiero hacerte, por lo tanto me tienes que prometer que vienes otro día a contarnos aquí al plató cómo funciona toda esta situación, porque me encantará charlar contigo. Bueno, para mí ha sido un placer y seguro que encontraremos un hueco y espero que para los espectadores ha sido útil. Pues importantísimo, muchísimas gracias Pedro, ha sido un auténtico placer, como decía Pedro Nonay, experto en agrocommodities y profesor del IEB. Gracias por estar hoy con nosotros. Muy amable. Gracias. Gracias. Nosotros seguimos y es que vamos a hablar de un montón de cosas más. Tenemos el siguiente bloque en el que vamos a recibir a Cañete hablando de China, que ha perdido la paciencia, Huawei, Alemania, que se está desmilitarizando, el desplome que ha sufrido el dólar yen. ¿Queréis saber por qué? Nos lo cuenta Cañete. Vamos con el vídeo. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la actualización diaria de lo que realmente está pasando en el mundo. Bienvenido al espacio donde vas a conocer lo que otros medios de comunicación no te están contando, ¿vale? Vamos a empezar con un titular bastante directo. China está perdiendo la paciencia. ¿A qué me refiero con esto? A que durante las últimas 24 horas, añadido a lo que ya os conté ayer y os traje ayer, de esas maniobras militares entre tropas chinas y tropas de Bielorrusia con la bandera china desplegada en la frontera con Polonia, país de la OTAN, país que, por cierto, repetíamos ayer, ha informado de que está preparado para una guerra total con Rusia, para una escalada total de la guerra. Lo ha dicho el alto mando militar, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas de Polonia, lo ha dicho, ¿vale? ¿Por qué digo que China está perdiendo la paciencia? Por diferentes puntos que te voy a listar y que ahora entro en detalle a contarte cada uno de ellos. Y por cierto, vamos a finalizar con un vuelco que ha habido en los mercados, una barrida enorme que te enseñaré al final de este vídeo, donde podrás ver exactamente qué la ha provocado y por qué además te advertí de que eso podía ocurrir, ¿vale? Primer punto, esas maniobras de Polonia con, maniobras de China en la frontera con Polonia que comentábamos ayer. Ya ha habido una aclaración por parte del Ministerio de Exteriores chino sobre esas maniobras al respecto. ¿Por qué digo esto? Creo que se está empezando a
tomar una actitud más agresiva militarmente China como la que estaba tomando Estados Unidos. Hasta ahora era Estados Unidos el único que tomaba protagonismo en anuncio de despliegue de armas, despliegue de tropas, despliegue de nuevo armamento con respecto a Rusia, pero vemos que China empieza a tomar también posiciones concretas. Huawei, la compañía que fue censurada en Estados Unidos, también ha sido baneada en Alemania, y hemos visto unas palabras que son dinamita. En este caso el ministro de Finanzas, si no me equivoco, ministro de Economía de China, ha dicho unas palabras que son dinamita, que te voy a leer textualmente para que no te falte ni pizca de detalles sobre el tema, pero básicamente le ha metido un repaso a Europa increíble, ¿no? En resumen, les está diciendo, vamos allí, montamos tecnología, creamos trabajo, pagamos vuestros impuestos y encima nos baneáis. Bueno, pues ahora vas a ver, ¿no? A dónde voy, porque te voy a traer polémica de hace años con este tema también, ¿vale? Evidentemente es la inteligencia estadounidense la que no permite que Huawei se desarrolle en Europa, porque es la inteligencia estadounidense la que tiene el principal control de comunicaciones europeo. Vamos a ver también esa entrevista de Tucker Carlson que ha hecho con Melinchenko, el magnate de Eurochen, que es la compañía, la mayor proveedora de fertilizantes para el sector agrícola, que ha sido baneada desde el año 2022 por la guerra de Ucrania, la guerra de Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania. Y vamos a ver también las palabras del canciller Scholz, ya que estamos hablando de militarización y de la pérdida de paciencia de China. Vamos a ver cómo el canciller alemán ha declarado hace un rato, esta misma tarde, tras la conferencia de la OTAN, una cuestión sobre el despliegue de armamento estadounidense que ya está enfadando también a Rusia, ¿vale? ¿Qué más nos queda por eso? Bueno, la militarización de Asia como propuesta lanzada hoy en la cumbre de la OTAN. Venga, vamos a ir poniendo pantalla y te voy a ir contando cosas al detalle, ¿vale? Porque si no, no arrancamos y esto se va haciendo largo. Venga, vamos a entrar en detalles. ¿Por dónde empezamos? Creo que está por aquí el detalle que te iba a contar. Ahí está. El ministro de Exteriores de China, Lin Jian, asegura que, comillas, las maniobras militares conjuntas entre China y Bielorrusia en curso son intercambio y cooperación militar normal entre ambos países que no tienen como objetivo ningún país concreto. No, en absoluto. Se hacen en las fronteras frente a Polonia, pero no tienen ninguna intención de intimidar, ¿verdad? Esto es lo mismo que decir que Estados Unidos en Ucrania durante el 2014 hasta el estallido de la guerra no tiene intención de intimidar a Rusia en absoluto, ¿verdad? Es el mismo juego, amigos, solo cambian las banderas, pero el mismo juego. Más cosas. Lo que vamos a contar es esta reacción también, te decía, que él ha dicho, vamos a ver si es el mismo Chinese Foreign Minister, ministro de Relaciones Exteriores chino, sobre Huawei, ¿vale? Y por aquí está la parte que te he dicho que me ha traído mucho más jugo, en la que critica, ¿no?, la postura de Europa. En respuesta a su informe que afirma que Alemania eliminará a Huawei de la red central de 5G a finales de 2026, el ministro de Finanzas chino afirmó el jueves que Huawei y otras empresas de comunicaciones chinas llevan muchos años operando en Europa, construyendo infraestructuras de comunicación de alta calidad para Europa y creando un gran número de puestos de trabajo e ingresos fiscales, ¿vale? Es decir, estamos pagando las facturas. Y dice, no hay pruebas que sugieran que está poniendo en peligro la seguridad nacional de Europa. Politizar las cuestiones económicas, comerciales y tecnológicas solo socavará los intercambios tecnológicos normales y la cooperación, lo que no interesa a ninguna de las partes. Quédate con esta reflexión que te da el ministro de Exteriores de China de, oye, a ninguno de los dos nos interesa que empecemos a politizar las relaciones comerciales porque nosotros llevamos tecnología para allá y tú, a cambio, ¿qué haces? Pagas por el servicio y tienes esa tecnología desplegada a bajo coste. Bien, ¿no te interesa el tema? Bueno, pues vamos entonces a hablar de las relaciones comerciales que mantenemos. Artículo súper interesante publicado en el South China Morning Post, evidentemente el lado chino, donde empieza a comentar por dónde irían las propuestas de la OTAN que se están celebrando esta misma semana. Fíjate, te he sacado varios puntos, te invito a que leas el artículo entero, pero te lo he puesto aquí en X y te he puesto, básicamente el artículo lo que afirma es que China amenaza las rutas comerciales de Australia y que por eso, por ese principio, Estados Unidos invita a Australia a que se militarice, se fortalezca, OTAN, ya sabes, págame la cuota. Porque todo es una amenaza y van a invadirte y por eso tienes que pagarme la cuota por defenderlo, ¿no? Es como la mafia cuando te rompían los cristales del comercio y luego venían y te decían, oye, yo puedo protegerte de los que te rompen los cristales, tienes que pagarme un porcentaje del beneficio de tu negocio y yo lo protejo. Eso es algo parecido, ¿no? Entonces básicamente Estados Unidos le dice a Australia, cuidado, China amenaza tus rutas comerciales. Pero decíamos aquí, Estados Unidos afirma que China amenaza las rutas comerciales de Australia,
pese a ser, atento, su principal socio comercial. Si tú miras la balanza comercial de Australia, el principal comprador de productos, principalmente en este caso minería australiana, es China, pero también productos agrícolas, especialmente a Australia y Nueva Zelanda. Si miras sus balanzas comerciales, vas a ver que China es el principal comprador de producto tanto para Australia como para Nueva Zelanda. Pero Estados Unidos ya le ha dicho, no, China amenaza tus rutas comerciales, así que va siendo hora de que nos compres armamento. Por cierto, mismo argumento también, el artículo te recuerda que fue también Estados Unidos el que afirmó que Rusia destruyó el Nord Stream 2, pese a ser quien lo construyó. Rusia construyó el Nord Stream 2 para suministrar gas licuado al resto de Europa, pero según Estados Unidos fueron ellos los que destruyeron sus propios túneles que habían construido, ¿vale? Sus propios gasoductos. Estados Unidos ha logrado que Alemania sacrifique su propia industria y se militarice contra su principal socio energético, que es Rusia. Es decir, han conseguido que Alemania sacrifique su industria, se vaya a una crisis económica como no ha visto en décadas. Mírate el PIB de Alemania desde el año 2022, tumbado, ¿vale? La actividad industrial a cero. De hecho, propios CEOs de industrias alemanas llevan ya más de 2 años diciendo es una catástrofe lo que está haciendo el gobierno con la economía alemana. Pero ahí está, ¿vale? Un sacrificio, ¿no? Se hacen el harakiri, se suicidan económicamente porque Estados Unidos así lo ha establecido y rompen relaciones con su principal socio energético, que es Rusia. Pero además, el planteamiento nuevo, atento, esto es nuevo, reciente, máximo de última hora de OTAN. Propuesta: ¿por qué no vamos a militarizar también Asia? ¿Vale? El artículo del South China Morning Post está haciendo referencia a una noticia que os traje también, creo que fue ayer, por aquí abajo, donde os ponía básicamente, vamos a verlo, ¿dónde está? La propuesta de que intervengan Corea del Sur, aquí está, ¿vale? Corea del Sur, Japón y Australia en la producción de armamento para la guerra de Ucrania. Es decir, Estados Unidos ha dicho, vosotros no os vais a quedar fuera del follón, os metemos también dentro, ¿vale? Y por eso, uno de los puntos interesantes es que le plantea tanto a Filipinas como a Australia que va siendo hora de que se militaricen y que, rompan relaciones comerciales con China, que es su enemigo, ¿vale? Por lo tanto, como os decía, la conclusión o la moraleja de este artículo es: la guerra entre pueblos es el negocio más antiguo, porque al fin y al cabo lo que nos deja claro es que hay un interés claro entre enfrentar a esas partes. Y la moraleja que él, el autor del artículo que está aquí publicado, Alex Lowe in Toronto, ¿vale? En Estados Unidos, el autor del artículo, la moraleja que saca es: divide y conquistarás. Well honed in Middle East and Latin America over decades is being applied now. Básicamente la política de dividir y conquistar que se ha aplicado a América Latina y que se ha aplicado al Middle East, al Oriente Medio, ahora se estaría aplicando también Real Growth Engine of World Economy, ¿vale? Para la sección de Asia, para la región de Asia. Muy interesante, léetelo entero. Te lo recomiendo para que veas por dónde va el tiro. Decíamos, el otro punto que os quería comentar es precisamente la entrevista de Tucker Carlson, que imagino que sabes quién es, el periodista estadounidense que entrevistó a Vladimir Putin recientemente y que es un perseguido, ¿no? Mira, aquí le tenemos, su perfil. Le expulsaron de Fox News, era uno de los presentadores top de Fox News, y cuando le expulsaron multiplicó por millones la audiencia de su programa, que ya era top dentro de Fox News. Le tienes aquí, 13,1 millones de followers, ¿vale? Y tiene esas entrevistas que ha ido publicando. Bueno, conclusión, ha hecho una entrevista a este magnate Andrei Melnichenko, en la que básicamente le está preguntando sobre, bueno, el tipo ha sido baneado, es el dueño de una de las mayores compañías de fertilizantes para el sector agrícola y en concreto de los que abastecían Europa, y asegura que la desdolarización en las relaciones comerciales del mundo es imparable. Hemos hablado de esto mucho, la principal moneda de reserva del mundo es el dólar. Tardaría mucho en crearse una moneda alternativa al dólar. Pero también hemos dicho, los procesos de ahora son mucho más rápidos que los de hace 10, 20, 30 años. Por lo tanto, que exista algún tipo de proceso de fuga de capital del resto del mundo. Pero cuando nos hablan literalmente de que el mundo aísla a Rusia, por ejemplo, seamos realistas, es Estados Unidos y Europa. El resto del mundo sigue en relaciones con Rusia. Te recuerdo, por ejemplo, la conferencia que hubo en Hispanoamérica, donde directamente no quisieron poner como punto de la agenda con la Unión Europea el tema de Ucrania. Hispanoamérica dijo, a mí lo de Ucrania ni me va ni me viene, eso es estúpido, tu negocio, tú te metiste ahí, tú lo resuelves, pero no nos metas a nosotros en esa historia, ¿vale? Y aquí básicamente dice, en menos de 10 años Rusia ha pasado del 90%
al 14% de uso de dólares en sus relaciones comerciales, y en el caso de China se ha reducido por más de un 50%. Y hablamos de la segunda mayor economía del mundo, la economía con mayor flujo comercial del mundo. Ha reducido un 50% su empleo de dólares en sus transacciones. Por eso, os decía al inicio de este reporte, China está perdiendo la paciencia. No solo eso, tenemos las palabras del canciller de Alemania, que me parecen que también invitan mucho a la reflexión, ¿vale? Estamos yendo rápido, pero estamos yendo a puntos que para cuando termine el reporte dirás, madre mía, esto sí es lo que ha pasado las últimas 24 horas y no me había enterado. A lo mejor no te habías enterado, ¿vale? Aquí está el vídeo, mira. Another aspect which is important for me, the United States decided to deploy deep precision strike capabilities in Germany. Básicamente acaba de decirte, bueno, otro de los puntos interesantes para mí es que Estados Unidos ha decidido desplegar armamento de precisión en Alemania. Dice lo que... Which I think is a very good decision. Lo que creo que es una buena decisión. O sea, tú piensas, este es el líder de Alemania y lo que está diciendo a la audiencia en la jornada 75 aniversario de la OTAN es, bueno, los jefes han decidido poner en mi país misiles. No lo he decidido yo, lo han decidido ellos, ¿vale? Desplegar en mi país armas de precisión. Y yo creo que es una buena idea. Y si creo que es una mala idea, tampoco importa porque ya lo han decidido, ¿vale? Por eso os he compartido esto en redes y os he puesto... Analiza el significado de esa frase, ¿vale? Alemania como país lleva ocupado desde la Segunda Guerra Mundial. Por eso, adiós a la industria. Por eso no hacen negocio con quien no se les deja y punto. Estados Unidos les dijo... Con Rusia, nada, boom, vuelan los gasoductos en los cuales Alemania y Australia habían invertido millones de euros invertidos ahí. En sus momentos compartí las palabras de la ministra de Finanzas de Austria en una entrevista el 14 o el 16 de febrero, creo que fue justo antes de la invasión rusa sobre Ucrania, y dijo, a algunos estados les gustaría que el Nord Stream 2 jamás se llevase a cabo, pero no lo van a conseguir. ¿A qué estado se refería? Bueno, eso es una incógnita, pero está ahí publicada la entrevista, os la traje, os la puse en redes hace ya mucho, por aquel entonces, ¿vale? Es que os traigo siempre lo último de lo último en cosas de estas, ¿vale? Y bueno, y creo que con esto hemos dado un repaso a realmente cómo está el panorama. Vamos a ver si me dejo algo más. Hemos citado las palabras del ministro de Exteriores de China sobre, oye, invertimos en Europa, pagamos impuestos en Europa, creamos trabajo en Europa, y así nos lo pagáis, ¿vale? Hemos hablado de la militarización de Asia y ahora sí vamos a cerrar con ese comentario último. Datos macro de hoy que han movido mercado. Bien, ¿el dólar es el futuro o no? Bueno, pues Powell ya te anunció, habló tanto el martes como el miércoles y básicamente te lo he puesto en el reporte de esta mañana, pero citando sus palabras fue, no tenemos por qué esperar que la inflación caiga por debajo del 2% para recortar tipos. ¿Eso qué es? Es una carta blanca para que se pueda reducir los tipos de interés sin que la inflación caiga por debajo del 2% y por lo tanto que están happy, que están más que contentos con iniciar ese recorte. Mira, por aquí lo teníamos. ¿Dónde te lo he puesto? Estoy hablando en este caso de Catherine, del Banco de Inglaterra, pero por aquí abajo te he puesto el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo en el Congreso que el Banco Central no necesita una inflación por debajo del 2% para recortar los tipos, señalando un enfriamiento significativo del mercado laboral. Los inversores esperan garantías de que se justifiquen 2 recortes de tipos de la Fed en 2024. Gracias a eso, y en parte al dato de inflación de hoy, que ha caído por debajo de las expectativas, ha salido el 0, no sé si te la he llegado a publicar por aquí, pero bueno, ha salido el 0,3% frente a un 0,4% esperado, un 0,2% frente a un 0,4% esperado interanual. Ha caído la inflación en Estados Unidos, ha salido más baja de lo esperado. En este gráfico, que es lo importante, puedes ver además la composición para que veas que realmente es el sector servicios, como os he dicho 1000 veces, el que está causando el problema de inflación remanente en Estados Unidos, stick inflation, como lo llaman ellos, pegajosa, y hemos visto que se ha reducido, pero atento al movimiento que ha producido. Primero, esa caída de la inflación ha disparado el Standard & Poor's, los minis del SP500, los futuros del mini SP500 han ido a 5.700 y según los han tocado se han desplomado. Te llevo compartiendo este gráfico días y te he dicho ya en más de una ocasión, fíjate muy bien que los 5.700 son la siguiente parada. Pues según los toca, desbarra, desploma y retrocede justo en esos precios. Pero vamos a ver incluso más.
tenemos esa caída brutal del dólar yen y también del índice dólar, que te he puesto 2 veces el del SP. Yo creo que te había puesto por aquí el del índice dólar, pero te lo saco aquí en gráfico. Tenemos el índice dólar cayéndose por debajo de los 105 puntos como respuesta a una inflación más débil, añadido a las palabras de Powell. No vamos a esperar a que la inflación baje para recortar tipos. Y además la inflación baja, lo tienes en bandeja. Quieren recortar los tipos y probablemente lo hagan, ¿vale? Pero con el tema del dólar yen, esa bajada tan brutal, te la he recordado porque hace días te puse por aquí. ¿Está acaso la Reserva Federal y el Banco de Japón, el BOJ, echando un pulso? Porque te recordaba que la Reserva Federal asegura no tener prisa en recortar los tipos y el BOJ... Pues cortamos a Gonzalo Cañete, responsable de estrategia global de ATFX, porque justamente está empezando ese directo de Vox tan importante que queremos ver un poco cómo se desarrolla. Vamos con el directo. Estaban disfrutando, pensando que en Vox estábamos agarrándonos a los sillones o tratábamos de entrar en directo en los telediarios como hace Pedro Sánchez, y ni una cosa ni la otra, porque los telediarios ya están terminando y no tenemos ningún apego a los sillones, sino a nuestros principios. Muchas gracias a todos los que hoy escuchan atentamente esta comparecencia en la que Vox va a anunciar una de las decisiones más importantes de su historia política. España padece un gobierno corrupto que ha vendido la soberanía y la igualdad de los españoles al mejor postor. España es gobernada por un autócrata corrupto, aliado de las peores dictaduras, sometido a Marruecos y con su familia en el banquillo por robar. Un corrupto que no deja de sembrar división y miseria. Un corrupto que está esquilmando a los españoles a través de unos impuestos abusivos. Un corrupto que condena a la inseguridad y a la ruina a millones de personas. Ante este panorama, el señor Feijóo ha creído oportuno pactar permanentemente con el autócrata. Se ha repartido los jueces, se ha repartido los puestos en Europa, se ha repartido el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, Radio Televisión Española, las comisiones del Congreso de los Diputados y del Senado y la Junta Electoral. Y mientras mantiene y aumenta los acuerdos con el Partido Socialista, el señor Feijóo se ha dedicado primero a impedir y luego a torpedear todos los acuerdos con Vox en las regiones. Y hemos de decir que lo ha conseguido. Ayer obligó a sus presidentes autonómicos a pactar con Sánchez un nuevo reparto de menas ilegales. Lo hizo a sabiendas de que a su socio de gobierno en varias regiones de España eso no le gustaba, no estaba de acuerdo y le ocasionaba una gran preocupación. Se lo habíamos advertido por activa y por pasiva. Lo hizo obligando a sus presidentes autonómicos a mentir y a confundir a su socio. Y lo hizo condenando a la inseguridad, al efecto llamada, a las ocupaciones, a la delincuencia y a un coste económico cada día mayor a todos los españoles de esas regiones y del resto de las regiones. Hemos cedido, quizá a veces demasiado, según algunos, para salvaguardar esos gobiernos que han logrado cosas importantes, y lo hemos hecho pensando en consolidar la fórmula de una alternativa nacional al gobierno corrupto. Pero es imposible pactar con el que no quiere hacerlo, con el que pretende imponernos unas políticas de fronteras abiertas. Nadie ha votado a Vox, y me atrevo a decir que nadie ha votado al Partido Popular, para que continúe la invasión de inmigración ilegal y de menas. Si el señor Feijóo quiere estafar a sus electores y seguir aplicando políticas socialistas y globalistas, allá él. Nosotros no vamos a hacerlo. En consecuencia, el Comité Ejecutivo Nacional de Vox constata que los acuerdos regionales están rotos como consecuencia de la agresión del señor Feijóo. Y el Comité Ejecutivo Nacional acuerda retirar el apoyo parlamentario a los gobiernos de Extremadura, de Baleares, de Aragón, de la Comunidad Valenciana, de Castilla y León y de Murcia. Los vicepresidentes de estos gobiernos anunciarán su dimisión y Vox pasará a la oposición, tan leal como contundente, igual que en el resto de España, a los pactos cada vez más habituales entre Sánchez y Feijóo. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Pues espectacular esa decisión. Ha explicado Santiago Abascal los motivos que han llevado a tomar la decisión de que se rompen los acuerdos nacionales. Ha dicho, los acuerdos
nacionales están rotos. Los presidentes de las distintas comunidades autónomas que ha enumerado que tienen coalición con el PP darán directamente su dimisión este lunes. Por tanto, ojo, porque esta es una decisión muy importante en la que Vox afirma que Feijóo ha accedido a este acuerdo de recibir a esos menores, actualmente unos 4.000 menores, en el territorio de España. Dice que no es admisible, que había avisado por activa y por pasiva al PP, en concreto a Feijóo, y que les parece que no hay manera humana de continuar con un acuerdo en el que no se respeta a un socio político. Por tanto, han tomado la decisión de romper, como digo, los acuerdos nacionales. Y así lo ha expresado: los acuerdos nacionales están rotos. Absolutamente impactante las declaraciones, esta rueda de prensa. Creo que tenemos ya a nuestro compañero José Carlos Díez para comentar la situación y esta rueda de prensa chocante cuanto menos, ¿no, José Carlos? Bueno, mucho ruido. Vamos a ver en qué se concreta, ¿no? Si rompen, si salen del gobierno, si siguen apoyando en el Parlamento, si va a haber elecciones anticipadas. La verdad es que no sé. Dejan una situación de mucha incertidumbre. Vamos a ver si aclaran un poquito su posición. Complicado, desde luego. Si no aclaran esa posición, no sabemos muy bien en qué punto queda todo ese consenso, todos esos acuerdos en las distintas autonomías. Como bien dices, ¿cuáles podrían ser los siguientes movimientos? ¿Cómo lo ves tú? Hombre, yo creo que, a ver, estamos en un sistema de representación parlamentaria, también en las comunidades autónomas. El objetivo es que en las elecciones se elijan a los diputados en el Parlamento y que ellos den apoyo a los gobiernos para gobernar. Si la ruptura de PP y Vox supone no poder gobernar, pues lo normal es que se tuvieran que adelantar elecciones, ¿no? Y hacer elecciones adelantadas. Si eso no es así, pues lo que estamos es ante un paripé de Vox que no tiene mucho sentido y difícil de entender, ¿no? O sea, ¿qué quieren provocar con esto? Si van a elecciones, tendrán que ir a elecciones diciendo que no pueden gobernar otra vez con el gobierno del Partido Popular porque les han traicionado. O si sale el mismo resultado similar, van a volver a gobernar. No sé, yo creo que a los economistas nos tienen que dar más información, porque si no, no podemos medir el impacto de esta decisión. Lo que sí sabemos es que esta decisión no es buena, ¿no? Que haya ingobernabilidad en un país es una mala noticia. No se pueden aprobar leyes, no se pueden aprobar medidas, los gobiernos no pueden gobernar, y lo que está haciendo Vox pues es provocar un problema de ingobernabilidad con su socio, que ha tomado una decisión de aceptar inmigrantes que ellos no aceptan, ¿no? Que yo eso lo respeto. Lo que no entendemos los economistas es que no haya gobernabilidad. Si no hay gobernabilidad, pues habrá que ir a elecciones anticipadas. ¿Qué pasaría justamente, José Carlos, si esas elecciones anticipadas tardan mucho tiempo o se tarda en constituir esas elecciones anticipadas? Porque, como dices, podría ser al final una maniobra de Vox que no llegase a buen término. Por tanto, ¿qué pasaría? Porque evidentemente hay un montón de presupuestos, un montón de acciones, un montón de utilización de los presupuestos en los que están gobernando en estas distintas comunidades, que de repente se verían parados, ¿no? Todos esos proyectos. Bueno, si es solo eso, o sea, si es solo un paripé y manifestar su cabreo, y bueno, que es legítimo, pues por ejemplo lo vivimos ya en la Comunidad de Madrid. La señora Díaz Ayuso fue elegida presidenta en la primera legislatura con una posición muy débil en el Parlamento de la Comunidad de Madrid, con el apoyo de Vox. Luego no hubo ningún entendimiento entre ella y el partido de Vox y el Partido Popular. No fueron capaces de poder aprobar ningún presupuesto, y a los 2 años o 2 años y medio la señora Díaz Ayuso decidió adelantar las elecciones y ganó por mayoría absoluta, ¿no? Pues, hombre, es muy probable que los ciudadanos penalicen al que quiere provocar ingobernabilidad, ¿no? Aquí la duda es qué van a interpretar los votantes de Vox y del PP, ¿no? ¿Es la decisión del PP la que provoca la crisis y la ingobernabilidad, o es la posición de Vox la que provoca la reacción y la ingobernabilidad? El que sea percibido por los ciudadanos y por los votantes como el que provoca la ingobernabilidad, yo creo que saldrá perjudicado en las próximas elecciones, creo, pero bueno, no conozco a todos los votantes. Pues desde luego, muy buen apunte, José Carlos Díez, economista, que nos aclaras un poquito esas posibilidades en las que nos podemos enfrentar con la decisión que acabamos de ver en este mismo instante por parte de Vox. Seguiremos pendientes un poco de qué es lo que sucede y iremos comentando cuáles son los siguientes pasos y cómo se comportan esto y cómo, sobre todo, afectan a la gobernabilidad
y a la economía, que al final es lo que nos importa, ¿verdad, José Carlos? Pues sí, la gente muy básica, los empleos y los salarios, la sanidad pública, la seguridad ciudadana, la circulación, el tráfico, esas cosas. Pues mil gracias por unirte a nosotros, José Carlos Díez. Muchas gracias. Yo sé que ha sido así corriendo justamente, así que te agradezco mucho que nos hayas acompañado este ratito pequeño. Un placer, como siempre. Gracias. Nosotros seguimos, nos vamos un minutito a publicidad y no os vayáis porque venimos... ¿Verdad que no saltarías de un avión sin paracaídas? Entonces, ¿por qué alquilas tu inmueble sin garantizar el cobro? Con el nuevo servicio Garantía Indefinida SEAC, tienes garantizado el cobro del alquiler puntualmente. Defensa jurídica, daños por vandalismo y protección antiocupas. Alquila tranquilo, SEAC responde. La mejor manera de empezar a invertir es la XTB App. Da tus primeros pasos con una app intuitiva. Y cursos en vídeo para todos los niveles, con miles de productos que se ajustan a tu estrategia. La herramienta de inversión y ahorro más completa en la palma de tu mano. Descarga la app y empieza ahora. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. Todos sabemos que en la economía hay algo más de lo que se ve. Todos sabemos que en el día a día, en nuestra vida cotidiana, la economía nos da algo que no termina de verse en la primera mirada. De ahí surge lo que la economía esconde, un intento de ayudarte a descifrar qué hay detrás de todo lo que no... Bien, ¿cómo me garantizarás que mis fondos estarán seguros contigo? Estarán súper seguros. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Ya, lo vi. ¿Cuántas veces has dicho, aquí hay más de lo que nos están diciendo? ¿Cuántas veces has visto que lo que te están poniendo como fotografía principal para mirar la actualidad está con tonitos oscuros en algún lado que no terminas de descifrar? ¿Cuántas veces miras alrededor y dices, aquí hay más información de la que de verdad nos están dando? Ese es el objetivo de lo que la economía esconde. Un libro para intentar ver todos los detalles, todos los matices, todos los colores, todo lo que está oculto detrás de la fotografía, todo lo que nos dicen pero no nos están diciendo, y todo aquello que necesitas para tener una fotografía global de lo que de verdad quienes mandan están queriendo hacer, pero tú no tienes toda la información para ello.
Pues estamos de vuelta en este nuevo cierre de Wall Street de una manera absolutamente trepidante. Ya veis que tocamos todos los palos y que es importantísimo entender cuál es la situación actual y cómo afecta la geopolítica, la macroeconomía y todos los ámbitos que tienen que ver con, al final, lo que nos interesa, que son las inversiones, los negocios y cómo funcionamos. Hoy tenemos acompañándonos a Sergio Príncipe Hermoso, profesor de Políticas de la Información y Comunicación de la UE y de la UCM. Bienvenido, Sergio. Muy buenas noches, ¿qué tal estáis? Pues fenomenal, gracias por acompañarnos y por estar un poco pendiente de esos directos que acabamos de dar. Ya sabes, la OTAN absolutamente increíble, ese directo con Stoltenberg, con Borrell. Cuéntanos un poco cómo has visto a grandes rasgos estas primeras comparecencias. Son comparecencias que efectivamente tienen un objetivo claro, es marcar la hoja de ruta para lo que puede pasar en los próximos años en medio de vientos de cambio. Es verdad que si prestamos atención un poco a la evolución en los últimos 2 años y medio y 3 de las distintas cumbres de la OTAN, en realidad no tenemos grandes novedades o grandes conejos que salen de la chistera, porque efectivamente hay una serie de prioridades bien marcadas. Ucrania siempre en el punto de foco y todos esos esfuerzos previos hasta llegar a la cumbre de hoy, a la foto que también representa un poco el cambio de agujas, ¿no? En la marcha de Stoltenberg y ya la entrada como fuerte secretario general de la organización al neerlandés Mark Rutte. En cualquier caso, como os digo, Ucrania siempre en el punto de enfoque y la idea de asegurar el apoyo de los socios, algo que consideran prioritario, porque efectivamente son todos conscientes de que vienen tiempos complejos. Vienen tiempos complejos porque si en noviembre de este año vence Donald Trump las elecciones presidenciales, pues otros tiempos y otros vientos van a sonar desde la Casa Blanca y los retos que permanecen seguirán agudizándose, serán cada vez más complejos. En las cumbres anteriores Ucrania era la prioridad, pero no existía Gaza. Desde el 7 de octubre del año pasado, Gaza y Israel están en el foco y efectivamente hay una serie de prioridades y de equilibrios que, si siempre han estado sobrevolando en la superficie de las cumbres, es ahora cuando hay que enfocarlas. De ahí la trascendencia de lo que se ha dicho, pero independientemente de ello, remarco un poco que efectivamente es una hoja de ruta que se quiere marcar para estos tiempos venideros. Pues efectivamente vimos en base un poco a esas posibilidades de que salga Trump elegido, como bien dices, y que amenace un poco la hoja de ruta que marcó Biden hace pocos, no sé si llega mes y medio, en la que llegó a un acuerdo para apoyar a Ucrania durante los próximos 5 años. ¿Crees que seguiría manteniendo ese apoyo si finalmente es Trump el presidente de Estados Unidos en noviembre? Pues luego en la práctica son políticas que, si se acuerdan y se firman, se mantienen, pero en lo escrito, en los papeles, en las mesas y en los despachos, pero no con hechos. Trump además va a recuperar lo que ha sido para él un viejo campo de batalla en la OTAN, y es que no va a aportar ni $1 más si los demás socios no contribuyen en las expectativas de que lo que el propio Trump considera que es necesario y que es justo. Fijaos, hace pocos días, al inicio de esta semana, Financial Times publicaba un artículo concretamente donde señalaba que España es un país que se destaca precisamente por aportar poco a la OTAN, ¿no? Y en esa línea, pues todo tiene su explicación, porque cada miembro de la OTAN tiene una serie de prioridades a la hora de apostar económicamente, al margen de cuestiones de política interna que también condicionan. Y en esa línea, pues Trump siempre se ha visto un poco fuera de foco. Y se marchó de la Casa Blanca apretando a la OTAN, apretando a los socios, despreciando a los socios de la OTAN en ese sentido. Y mientras estos 4 años ha estado en ese paréntesis Trump, donde ha estado fuera pero ha querido estar dentro y donde efectivamente ha manejado sus redes para ir lanzando sus consignas, asegura eso. Es decir, no es prioritario para él el tema de Ucrania y además no tiene ningún ánimo de ayudar frente a Rusia a ningún socio si esto no se viene acompañando por parte del resto de partenerse en la OTAN de una buena apuesta económica en ese sentido. Y no parece que esa sea la línea, ¿no? El caso es que la OTAN muchas veces tiene una regulación interna donde todos tienen que ir al unísono y no es fácil driblar, ¿no?, a un socio como Estados Unidos. Pero efectivamente, aunque el acuerdo esté y aunque el acuerdo permanezca, lo que sí es posible es que se entorpezca si gana Trump o que ponga obstáculos, que sea cada vez más complicado o que haya que al fin y al cabo articular ayudas y esos apoyos económicos, financieros y sobre todo militares a Ucrania en grupos de socios dentro de la OTAN, ¿no? Al fin y al cabo, pues los desafíos son esos, pero ojo, que es que tampoco son los únicos, ¿no? España ha subrayado en sus distintas intervenciones lo importante, y además no solo para España, sino
pero también para el conjunto de la Unión Europea, de los socios de la Unión Europea dentro de la OTAN, que es el Sahel, ¿no? Por debajo del Sáhara, todas esas amenazas, la inestabilidad en África en los últimos 3-4 años que se ha agudizado con sucesivos golpes de Estado, eso genera una inestabilidad en la que España apela que efectivamente tiene que haber un foco de acción, tiene que haber atención, tiene que haber inversión, tiene que haber al fin y al cabo algún tipo de iniciativa. Pues justamente en esta comparecencia hemos visto ese compromiso de 40.000 millones por parte de la OTAN a Ucrania, donde hemos podido observar cómo al alto representante Borrell, te voy a decir el nombre exactamente, lo tengo por aquí, Heather Conley, le decía, bueno, efectivamente, ¿cuál es la situación en la que ahora mismo se encuentra la OTAN para apoyar? Lo decía un poco con ese rintintín, como diciendo, oiga, nosotros hemos puesto mucho más dinero. Ahora mismo, ¿cuál es la situación? Hemos visto ese acuerdo de 40.000 millones por parte de la OTAN. ¿Crees que esta situación va a dar un poco la carta verde a Trump a la hora de decir, hasta que no lleguemos a equipararnos, yo no pongo un duro más? Es muy posible que utilice esa política y aparte es que ya dio síntomas en el último tramo de su presidencia anterior, asumiendo que vuelva a la Casa Blanca, que al fin y al cabo también en Estados Unidos todo al fin y al cabo es como un castillo de naipes donde no sabemos cómo va a evolucionar la situación. Pero efectivamente es que ya amenazó e incluso hizo gestos, ¿no? Es verdad que en estos grandes acuerdos y cuando ya hay cifras comprometidas funciona un poco aquello de lo de cartas en la mesa presa, ¿no? Es decir, la línea es esa sobre todo porque va mucho en la credibilidad de la OTAN. El problema es cuando un socio ni siquiera tiene credibilidad en la OTAN o no cree en la OTAN, ¿no? Y es lo que podría generar Trump, ¿no? Al fin y al cabo, si bien Trump plantea una nueva perspectiva de relaciones con Rusia, con China seguramente las relaciones no sean tan fluidas. En esa línea, pues podemos ver una disrupción importante. No hay que perder de vista en este contexto esa visita que Viktor Orbán, el primer ministro húngaro, recordemos que Hungría durante este semestre preside el Consejo de Ministros de la Unión Europea, pues ha desarrollado una serie de visitas comprometiendo la imagen de la Unión Europea y además un poco incómodas para el resto de líderes. Fue a ver a Putin, después se ha entrevistado con Xi Jinping y ahora ha visto a Donald Trump, ¿no? Entonces, Hungría ha sido un socio muy disruptivo que ha intentado bloquear hasta lo máximo posible las incorporaciones de Suecia y de Finlandia, que ha sido un poco la china en el zapato hasta que se ha podido confirmar a Mark Rutte como el próximo secretario general de la OTAN, hasta que Hungría ha dado esa luz verde a que Rutte pueda dirigir la OTAN. ¿Cuál va a ser el rol que Hungría como socio de la OTAN va a ejercer en comandita con Trump, teniendo en cuenta estos pequeños hechos que seguramente en los titulares tienen mucha importancia y mucha repercusión, pero luego mejor en la práctica diaria y sobre todo cuando hay cierto compromiso y cierta credibilidad por parte de la OTAN, es difícil luego, ¿no? de no llevarlos a cabo? Pues efectivamente todo eso va a generar un juego de bastantes tensiones, de choques, que puede minar la credibilidad de la OTAN. Y no es, al fin y al cabo, una buena carta de presentación teniendo en cuenta todos los desafíos que la propia OTAN tiene. Por tanto, ¿cuánto de hábiles van a ser el propio Rutte y el resto de socios para lidiar con un Trump que no tiene muchas ganas de cooperar y donde incluso puede tener socios que le secunden como el propio Viktor Orbán, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, estamos en una situación en la que se habla mucho, se dialoga, surgen muchas declaraciones, unas intenciones muy claras y muy definidas de lo que es prioritario, pero evidentemente el dinero es clave. Y Trump, si algo ha manejado siempre en su política, es el dinero. Si se tiene, se hace, si no se tiene, no se hace y no se impulsa. Pues efectivamente, si hay algo disruptivo es que Trump hace declaraciones absolutamente dantescas, como decirle a la OTAN que si los socios no se ponen al día en los pagos, mandará o pedirá a Putin que ataque a esos socios, que esto ya es algo absolutamente fuera de cualquier contexto, que bueno, estábamos acostumbrados en el pasado a ver ese tipo de declaraciones por parte de Trump, pero quizá ya no lo estamos tanto y tenemos una segunda posibilidad, que es que finalmente se confirme por parte de Estados Unidos el posible cambio de Biden. Si Biden no siguiese, como parece ser que los demócratas están solicitándole a él que por favor, Nancy Pelosi, ha salido hasta George Clooney diciéndole que por favor, que estaba entorpeciendo la buena marcha del partido. Si finalmente hubiera un cambio dentro del organigrama de los demócratas y asumimos que podría ser o no
pero que podría ser Michelle Obama, aquí el cuento cambiaría radicalmente, ¿no? Sí, cambiaría radicalmente, sobre todo porque al fin y al cabo, si todos estos supuestos, me gusta muchas veces ser cauto con esto porque, claro, nunca hay una previsión clara de lo que pueda suceder, ¿no? Y efectivamente es lógico pensar todas las posibilidades, porque además cuando se hace periodismo está claro que tenemos que tener todo en el foco porque por cualquier lado puede surgir la noticia. Pero efectivamente, tal y como están las situaciones, las cosas, lo que ha defendido Biden, lo que ha defendido el Partido Demócrata, ¿no? Pues en este sentido la cuestión es muy clara. Esta hoja de ruta que se ha hecho ahora bajo una presidencia demócrata, con Biden al frente, con la connivencia del resto de los socios, está destinada a continuar, ¿no? Y a llenarla de contenido, no solo poner en un papel el dinero, es hacer cosas con ese dinero y efectivamente cumplir un poco las demandas de Zelensky. Todo el mundo me apoya, pero luego a la hora de la verdad mis drones son de juguetes frente a lo que tiene Rusia. Entonces, por favor, ayúdenme. Es un poco el discurso que Zelensky viene a significar, ¿no? Entonces, pues efectivamente, si hay una línea continuista en el ámbito demócrata, la OTAN puede respirar tranquila, ¿no? Y además pensemos que en este sentido sí que podría coger ese impulso toda vez que la OTAN gana esa credibilidad con la incorporación de Suecia y Finlandia, una vez que se han apaciguado, pues bueno, a los socios más díscolos, en este caso Turquía y Hungría, de tal manera que bueno, se podría seguir un poco con esa hoja de ruta que hoy se ha firmado. También es verdad que no hay que esperar tampoco grandes fuegos de artificio por parte de la Casa Blanca si es continuista, que muchas veces efectivamente el tema del presupuesto es algo con el que al fin y al cabo en los pasillos de la OTAN se trabaja, es decir, el compromiso económico no siempre va al mismo nivel porque depende de muchos factores, del presupuesto en defensa, de la capacidad que tiene cada estado que forma parte de la organización, por tanto no siempre se puede exigir a todos por igual una cuota, ¿no? Pero efectivamente Estados Unidos nota que muchas veces está solo en ese esfuerzo. Y el resto de socios, muchas veces la cuestión es que, independientemente de que Estados Unidos dé la visión más cómoda, presuponiendo una presidencia demócrata, es decir, vale, de acuerdo, pero independientemente de todo, nosotros vamos a aportar, pero lo que no puede plantearse es que las prioridades de la OTAN sean solo únicas y exclusivamente las de la Casa Blanca. Entonces habrá que redimensionar. Entonces, en ese sentido son negociaciones que son habituales, que obviamente tienen mucho foco fuera de las cámaras y detrás de las cortinas, pero evidentemente es una circunstancia en la que es mucho más fácil lidiar con una presidencia demócrata tal y como la estamos conociendo, que con un Trump que viene con ganas de generar titulares y seguramente ser polémico. Sergio, nos quedan 3 minutos escasos, pero no quiero irme sin preguntarte sobre esas afirmaciones tan rotundas que ha hecho Stoltenberg sobre la inclusión de Ucrania en la OTAN. Esto es súper importante porque efectivamente supondría un cambio en la seguridad de toda Europa, ¿no? Ese es el gran desafío y además hasta cierto punto ha sido sorprendente que Stoltenberg se atreva, ¿no? a lo que ha sido una gran línea roja, sobre todo para Moscú. Putin siempre ha señalado que cualquier tipo de negociación con respecto a Ucrania tiene que ir por los derroteros, que son los que Putin quiere, ¿no? Pero al mismo tiempo la idea de que Ucrania se incorpore a la OTAN es lo que Moscú identifica como una gran amenaza a su seguridad, lo cual significaría que todos esos discursos que Putin ha ido desarrollando al respecto de una Ucrania apoyada por Unión Europea, Estados Unidos, apoyo estructural y militar de la OTAN, es una amenaza a su seguridad. Si Ucrania se incorpora a la OTAN, Putin ya tiene la consecuencia real empaquetada y con lazo de lo que él ha venido denunciando durante todos estos años. Entonces, evidentemente, y al margen de lo legítima que pueda ser la voluntad de Ucrania de formar parte de la OTAN, como han formado parte y forman parte de esta organización países de Europa Oriental, en esa circunstancia Putin se va a haber cargado de razones, ¿no? La idea de que efectivamente la gran línea roja era esa y parece que ahora mismo se pueden abrir las puertas. Es verdad que del dicho al hecho hay mucho trecho y habría que ver un poco diplomáticamente cómo se analiza esto, en qué circunstancias se puede generar una situación de compromiso por parte de todos los miembros de la OTAN y sobre todo porque, fijaos, ha sido a veces complejo hablar de la incorporación de Ucrania como Estado candidato en la Unión Europea si vamos a la OTAN, que suponía escalar un poco en el discurso político, ¿no? La reacción frente a Rusia, a ver qué va a pasar ahora, ¿no? Es una situación que desde luego es sorprendente y yo creo que ha sido la gran noticia del día dentro de este contexto. Es que hay muchas noticias, ¿no?, en torno a la OTAN con el contexto que se está generando, pero desde luego ese anuncio, esa idea de generar legitimidad a que Ucrania pueda formar parte de la OTAN es clave y sobre todo además en Moscú se ha tomado nota seguro.
Importantísimo tener un poco eso presente porque en definitiva es una línea roja, como tú muy bien has dicho, que se ha cruzado además con muchísima rotundidad en el discurso, no en los hechos, puesto que como muy bien sabemos todos, hace falta muchos cambios dentro de Ucrania para que pudiese ser admitida dentro de la OTAN. Pero desde luego, verbalmente esa línea se ha cruzado de manera muy fuerte. Pues Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Sergio Príncipe Hermoso, profesor de Políticas de Información y Comunicación de la UE en la UCM. Muchísimas gracias una vez más. Gracias a vosotros, un placer y a vuestra disposición. Muchas gracias. Nosotros vamos a ver cómo se está comportando justamente los mercados, porque en este momento está cerrando Wall Street con esa señal que nos llega directamente desde el New York Stock Exchange, sonando la campana una vez más en ese cierre de Wall Street que lleva el nombre de este programa y que en este caso lo hace ZTWO, esa empresa que toca el mazo para cerrar concretamente, y vemos justamente la situación del Nasdaq justamente en un 2.30 abajo en post-market, sigue fluctuando muchísimo, 2.30, 2.29, si os fijáis en el movimiento ha sido muy potente y por tanto, bueno, pues esto es el velón que nos trae. Vamos a ver mañana porque ha habido muchísima indecisión. Nosotros volveremos mañana, como siempre, un placer, de 8 a 10 de la noche, hora centroeuropea, Madrid, París, Berlín. Será un gustazo estar con vosotros. Hasta mañana.